Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todas y todos, ¿cómo les va? Compañeros, estimadas alumnas, estimados alumnos, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? A ver si me alcanzan a escuchar, me pueden decir, por favor. Leslie ya me dijo que sí me escucha por el chat. Les voy a pedir de favor que en la medida de lo posible, o todo si es posible, pues, enciendan su cámara, por favor, para interactuar un poquito más, para conocerlos un poquito más también. No pasa nada ya, aunque estemos despeinadas, despeinados, no pasa nada. No somos criticones nadie. Gracias, César. Gracias, Leslie. Todos ojalá puedan prender su cámara, ¿eh? Y ya saben, cuando quieran participar, pues igual su micrófono también si quieren encenderlo. Muchas gracias por estar presentes aquí en nuestra clase virtual que tenemos el día de hoy programada. Un horario que sabemos es complicado, ¿verdad? O sea, la verdad sí está complicado en el horario. Les agradezco mucho, pues en la medida de lo posible estemos aquí. Esto refleja sin duda el interés que tienen ustedes en su desarrollo profesional, en su carrera que están estudiando. La verdad es muy grato contar con su presencia. Les agradezco, espero que esta plática sea amena para todas y todos ustedes, sobre todo que sea productiva, que podamos profundizar un poquito más en nuestra materia importantísima de teoría general del proceso, en lo que estamos estudiando ahora mismo y sobre todo, pues si tienen ustedes algunas dudas, también tratar de aclararlas, darles una visión un poquito más amplia, más profunda de lo que es esta materia que desde el inicio del módulo yo les he tratado de insistir mucho, es una materia importante. Ahorita vamos a ver precisamente al inicio de nuestra clase por qué consideramos que es tan importante esta materia, por qué debemos de profundizar y sobre todo atender bien los principios, pues los fundamentos que se tienen aquí en esta materia de teoría general del proceso. Entonces, pues sin más preámbulo, les reitero mi agradecimiento y vamos a dar inicio con esta clase porque, bueno, pues a lo mejor pues ya queremos o descansar, ¿verdad? Del festejo que acabamos de tener de las fiestas patrias, o seguir, ¿verdad? Con el festejo también ustedes, los que quieran seguir con los festejos, pues también se vale, como no. Entonces, muchísimas gracias y por respeto a todas y todos ustedes que están aquí presentes desde las 7 en punto, vamos a dar inicio con nuestra clase. Espero que sea de su agrado. Bueno, pues ya me conocen a mí, soy su asesor Rodolfo Elías González Montaño, su asesor en la materia de teoría general del proceso, una materia muy importante. No sé si me pudieran decir, por favor, si alcanzan a ver el material que también está puesto para todos ustedes. Son unas pequeñas láminas en las que voy a apoyar esta exposición. La primera lámina nos dice teoría general del proceso. No sé si la alcancen a ver o no. ¿Me pueden decir, por favor? Sí, profesor, sí la alcanzo a ver. Enciendan su micrófono, por favor, sí van Sí, se ve. a comentar algo para poderlos escuchar. Alguien que me diga si se alcanzan a ver las láminas, por favor, porque no los escucho. Sí. Sí se ven, maestra. No les escucho, ¿eh? Sí las veo. A ver, creo que César ya tiene encendido su micrófono, no sé si esté mal el audio, pero ustedes sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, cualquier cosa, de todas maneras, también por el chat aquí estamos pendientes o levantan su mano, por favor. Cualquier participación que quieran tener. Bien, miren ustedes, entonces si me escuchan y se ven las láminas, ya me hicieron por ahí la señal de que sí se alcanzan a ver las láminas que estamos presentando. Vamos a dar inicio pues a nuestra clase y siempre que tengo la fortuna de dar alguna clase con ustedes, pues lo primero que trato de hacer es como reflexionar un poquito con ustedes cuál es la importancia de la clase que se está impartiendo. Aquí tenemos una primera lámina donde vemos y tratamos de reflexionar cuál es la importancia precisamente del tema que estamos nosotros viendo, de lo que estamos estudiando, tratar de indagar por qué es importante estudiar una materia como teoría general del proceso, siempre sería importante. Entonces, vamos a ver. Está fallando un poquito el internet, pero ¿sí alcanzan a ver las láminas o no sé si vean las láminas? No, ¿verdad? Ahorita no las ven. A ver, déjenme ver.
Vamos a ver. Ahora sí creo, ¿verdad? Que pueden ver la presentación. A ver, sí la alcanzan a ver, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces, como les digo, en esta primera lámina tratamos de hacer unas pequeñas reflexiones sobre por qué estudiamos el derecho procesal, por qué es importante el estudio que estamos llevando a cabo, por qué una materia general de teoría de estudio del proceso, el debido proceso es un derecho humano. Y bueno, miren, estas primeras reflexiones vamos a meditarlas de la siguiente manera. Estudiamos el derecho procesal. Yo diría que entre todo el cúmulo de materias que tenemos, la currícula pues que tenemos, la carga curricular que tenemos en nuestra materia, realmente la materia de teoría general del proceso representa prácticamente como el alma de la ciencia del derecho, porque ustedes han visto los conflictos que se llevan a cabo, las asesorías que podemos llevar a cabo nosotros como abogados hacia nuestros clientes, hacia las personas que conocemos, a familiares, las reflexiones que incluso nosotros tenemos para nosotros mismos para tratar de indagar cómo podría resolverse un conflicto, regularmente van a terminar en algún tipo de procedimiento, en algún tipo de proceso. Ya lo hemos visto así en documentales, en la televisión, en películas, vemos cómo está instalado un tribunal, un juez, un jurado, en algunas ocasiones, sobre todo pues las películas que vemos de americanas, ¿verdad? A veces nuestros tribunales son un poquito diferentes, todo lo que configura pues el derecho procesal, pero ahí vemos cómo las partes desarrollan precisamente las etapas procesales y dirimen sus controversias mediante un procedimiento, precisamente con la exposición que se hace por parte del actor, la contestación que puede hacer un demandado, el ofrecimiento de pruebas o alegatos. Todas estas son reglas procesales que tenemos que ir estudiando. Para un abogado, como ya lo he estado diciendo, es indispensable conocer las reglas fundamentales de desarrollo de los procedimientos. Van a ustedes a estudiar conforme vaya pasando la materia algunas especificidades de los procedimientos, materias y procedimientos muy específicos, por ejemplo, de derecho procesal civil, de derecho procesal penal, mercantil, fiscal, laboral, agrario, etcétera, etcétera. O sea, son muchísimas particularidades que tiene el derecho y el derecho procesal no se quedaría atrás en ese aspecto. Pero sí hay reglas procesales que se aplican para todos los procedimientos y precisamente esas reglas son las que estudiamos en esta materia que tenemos aquí ahorita en estudio nosotros, este primer acercamiento que tenemos a los procedimientos. Entonces, es muy importante, como ya lo dije, de ahí radica, pues, porque precisamente nosotros como abogados, prácticamente todos los conflictos que tenemos, pues terminarían precisamente en un tribunal, mediante un proceso se tienen que dirimir esos conflictos. Aquí también como parte importante del material que nos da la universidad, estudiamos al inicio, ustedes ya lo checaron, algunos métodos alternativos de solución de conflictos. Es muy importante eso que estudiamos porque también hay otras formas, pero también todo esto, pues son métodos, como se dice su nombre, alternativos, pero lo regular, digamos, lo normal, incluso yo se los diría en la práctica, pues es precisamente que mediante un procedimiento se diriman las controversias. Por eso es muy importante estudiar los principios básicos que tenemos en nuestra materia. El debido proceso es un derecho humano, sí lo es un derecho humano, así como se les va a hacer a lo mejor raro, pero como existen los derechos, no sé, a la vida, a la libertad, a la seguridad jurídica, a un medio ambiente sano, a tener servicios, a tener salud, etcétera. También el debido proceso es un derecho humano. La tutela judicial efectiva es un derecho humano y está consagrado en la Constitución General de la República. Entonces, así lo han establecido los doctrinistas, entonces como tal, es muy importante. Por ahí quienes ya ven que ya estamos ahorita en la etapa final de nuestro módulo y quienes hayan podido llevar a cabo ya, por ejemplo, el reto 4, por ahí se les sugiere como parte de la retroalimentación, precisamente el análisis de una pequeña cápsula que también preparó su servidor, donde hablamos de la garantía del debido proceso, porque es importante respetar precisamente las garantías procesales, las etapas procesales, porque ustedes pueden estar, por ejemplo, llevar a cabo un procedimiento y a lo mejor ganan ese procedimiento, van muy felices con sus clientes y le dicen, ¿sabes qué? Te tengo una muy buena noticia, ya ganamos el juicio, pues ahora sí lo que toca, ¿verdad? Lo que me vas a pagar o lo que te voy a
lo que pactamos que te voy a cobrar, pues ahora sí me lo podrías pagar. Pero resulta que si en ese proceso que se llevó a cabo no se respetaron las garantías procesales de una manera debida, todo el proceso se puede echar abajo. Si nos topamos con abogados expertos que precisamente sean buenos procesalistas y que sepan identificar en dónde se llevó a cabo, se verificó alguna falla del procedimiento, puede echar abajo todo el proceso. De manera que nosotros muy contentos en un procedimiento que ganamos o que aparentemente habríamos ganado, que se llevó a cabo meses, a lo mejor hasta años, y si no cuidamos debidamente, que se desahogue debidamente el procedimiento, se puede echar abajo todo el procedimiento. ¿De qué estamos hablando? De etapas procesales fundamentales que vamos a ver a lo largo de esta plática y que son indispensables para que se desahogue de una manera adecuada el procedimiento. Por ahí Luis Gutiérrez nos está levantando la mano. ¿Me puede manifestar su duda? Con todo gusto, Luis. Adelante, a ver, Sí, si maestro, lo escucho, dígame. gracias. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí me escuchó? Permítame un segundo, permítame. A ver, ¿me puede repetir a ver si ya lo escuchó, por favor? ¿Ahí me escucha? ¿Me escucha? Sí, lo Bueno. escucho, ya lo escucho. Ok, maestro. Adelante. Es que perdón que interrumpí, nada más es que me surgió la duda ahí de ahorita cuando comentaba lo de que se puede venir a echar abajo el proceso que se esté siguiendo, que se Ajá. esté llevando a cabo porque no se llegó en un principio a lo mejor a hacer conforme a derecho, pero ahí o sea, ya se invalida por ejemplo, un delito, o sea, si hubiera sido el caso de algún delito que se persiga de oficio o de algún otro tipo, o sea, ya se pierde eso, Sí, mire, o se tiene que volver a empezar. es muy interesante su pregunta. Lo que pasa que sí varía en cada tipo de procedimiento. Realmente a veces es difícil comprender, pero una violación procesal, un proceso llevado a cabo de manera indebida, por ejemplo, en materia penal, sí puede llevar como consecuencia o acarrear como consecuencia que se invalide el procedimiento y que quede libre el presunto culpable o el imputado. Un ejemplo muy claro que tenemos en ese sentido, pues no sé si recuerdan, es el juzgamiento de la presunta, pues, secuestradora francesa Florence Cassés, no sé si lo recuerden, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Se estudió su asunto, fue un asunto muy mediático, ¿verdad? Se estudió su asunto, resolvieron los tribunales y el asunto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es casual que haya llegado de todas maneras hasta la Corte, porque es una cuestión muy importante donde incluso está involucrado, como muy atento, pues, gente del gobierno francés, incluso porque una de sus ciudadanas estaba involucrada en el asunto y resulta que precisamente se vio, pues, que hubo violaciones graves al procedimiento. Una de las más graves que recuerdo, pues, es precisamente que se hizo una cuestión, como muy armada, muy mediática a la hora de la detención, ¿verdad? O sea, ya sabemos que por ahí creo que una televisora, por medio de un conductor ahí, Carlos Loret, si mal no recuerdo, pues armaron ahí junto con el secretario de Seguridad más o menos un espectáculo, un show para tratar de capturar precisamente a los presuntos secuestradores, entre ellos a la francesa. Son violaciones procesales importantes y en materia penal muchas de las ocasiones va a acarrear como consecuencia, sí se ha discutido doctrinariamente, pero sí acarrea como consecuencias esas violaciones procesales que se deje en libertad, o sea que el delito prácticamente queda eximido del delito el culpable y nosotros diríamos, bueno, ¿qué tiene que ver una violación procesal con eximir del delito, no? Pero realmente, si usted revisa la jurisprudencia y las tesis de la Suprema Corte y de los tribunales colegiados, eso nos llevan a estimar, o sea, que prácticamente una violación procesal es grave, de tal envergadura que digamos, flagela, pues, de manera grave los derechos fundamentales, que esa es la consecuencia que le ha dado la Corte, entonces, por eso quedan en libertad. Le digo depende de la materia, porque luego en otras materias, por ejemplo, en derecho civil, una reposición del procedimiento, una violación grave al procedimiento, por ejemplo, podría ser un indebido emplazamiento, si se hace de manera irregular, no acarrea que ya no se pueda seguir el procedimiento, sino que la acción se retrotrae, por así decirlo, todas las cuestiones quedan sin efecto desde la etapa donde se verificó la violación procesal
y de ahí para adelante hay que seguir con el procedimiento. O sea, si el emplazamiento fue indebido, pues ya ni modo, o sea, ya nos regresamos a la etapa de alegatos, ya no vale, la etapa de pruebas ya no vale, el desahogo de pruebas, y nos vamos hasta el inicio del procedimiento a donde se emplazó al demandado y de ahí damos inicio otra vez, pero sí se puede seguir la acción, a diferencia de la materia penal. Entonces, te digo, a veces depende mucho de la materia en la que nos encontremos para Ajá. saber cuál sería la consecuencia. Es más o menos así, Luis, ¿cómo ve? Ok. Bueno, ¿no? Muchas gracias, maestro, por aclarar la No, duda. gracias. Cualquier cosa o duda que vayan teniendo me la pueden ir comentando. Miren, ya sabemos de todas maneras que este es un espacio pequeño, corto que tenemos en este día, pues para conversar así de una manera un poquito más directa. Pero yo lo que quiero y lo que celebraría mucho es que a ustedes se les queden, si se les quedan, no sé, 2 o 3 conceptos fundamentales y como dejaron ustedes esa semillita de seguir escudriñando pues en nuestra materia de teoría general del proceso, yo creo que me doy por bien servido, ¿no? O sea, es muy correcto pues, porque ya sabemos en esta carrera, fíjense bien lo que les estoy diciendo, en esta carrera debemos de ser autodidactas y estudiar. Yo no estoy diciendo que por la forma en la que estamos estudiando en línea, ¿no? O sea, porque ya sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario todos, pero créanme lo que incluso para la gente que estudiamos de manera tradicional, también teníamos que hacer un esfuerzo y también tenemos que hacerlo diario. O sea, lo que aprende uno en la escuela, sea en línea o sea presencial, es como lo básico, pero nosotros tenemos que seguir estudiando, indagando por nuestra cuenta, tratar de investigar. Entonces, les digo yo como que quisiera pues dejar en ustedes esa semillita para que ustedes sigan investigando, ¿sí? Para que puedan seguir trabajando pues también por su cuenta, investigando un poquito más a fondo. Precisamente por eso se les da material, tenemos esta plática, la cápsula, no sé, también las cuestiones de los libros que se les proporcionan, todo eso para que les pueda servir en un momento determinado y puedan ustedes ampliar un poquito también más sus conocimientos. Bueno, pues vamos a seguir entonces. Ya vimos, es importante el estudio del procedimiento, claro que sí lo es, ¿verdad? Entonces, vamos a dar algunos breves antecedentes, muy breves antecedentes de la teoría general del proceso y ustedes también dirían, ¿por qué? ¿Para qué vemos antecedentes del proceso? ¿Eso para qué nos sirve o de qué nos interesa? Sí, sí sirve porque realmente para nosotros los estudiosos del derecho también, ustedes ya han estado viendo, ya llevaron materias algunas, por ejemplo, la de derecho romano, ¿verdad? Tengo entendido que ya estudiaron derecho romano y ahí pudieron ustedes reflexionar que algunas de precisamente de las figuras que se tenían en el derecho antiguo, en el derecho romano especialmente, todavía se trasladan hasta nuestros días y todavía se aplican. Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta estas figuras para ver de dónde surgen, cómo se aplican, cómo se aplicaban y si son igual a la actualidad, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Por ejemplo, aquí lo hemos visto ya de manera muy práctica porque por ejemplo, algunos de ustedes estudiamos en el reto 5, los que llegaron al reto 5, por ahí algunos han expuesto en sus trabajos, en sus respuestas, creo que cuál es la acción que se puede ejercitar para desafectar un bien o quitar un embargo, es una de las últimas preguntas. Y algunos de ustedes refieren, es una acción de usucapión, es una acción directamente que viene del derecho romano, ¿verdad? Entonces hay que tomarlo mucho en cuenta cómo estas acciones trascienden al tiempo y todavía se aplican hasta nuestra época. De todas maneras, sí les tengo que decir que esa no es la respuesta correcta, aunque muchos de ustedes esa respuesta pusieron, pero esa no es la respuesta correcta en ese caso. Quienes lo ponen así, pues ahí les explico por qué sería, pero esa no es la respuesta correcta. Pero bueno, pues nada más era para ejemplificar cómo algunas acciones sí aplican, porque esa acción existe hasta nuestra época y sí se aplica, pero para otros casos, pues. Entonces, ¿cómo era el derecho procesal así rapidísimo? Pues en el derecho procesal ya sabemos en la etapa más rústica, digamos, de las sociedades, pues la ley que aplicaba era la ley del talión, la ley del más fuerte, ¿no? Siempre aplicaba y prevalecía quien tenía más poder, pues la verdad era quien realmente podía tener a su favor todos los derechos, así se resolvían los litigios, no había, digamos, obviamente etapas procesales ni mucho menos.
al principio prevalecía la ley del más fuerte o la ley del talión. Los antecedentes más antiguos que tenemos de esta ley del talión las encontramos, por si ustedes son curiosos y quieren checar, también en la antigua Mesopotamia y luego también en el libro del Éxodo en la Biblia, para aquellos quienes sean un poquito más religiosos, por así también pueden, digamos, encontrar algunos antecedentes importantes de la ley del talión en esa, precisamente, en esa, digamos, en los libros, pues, de la Biblia. Ahora bien, ya un poquito yéndonos así más adelante, de las influencias más importantes para nuestro derecho procesal encontramos, por ejemplo, el derecho hebreo, el derecho griego y el derecho romano. Miren ustedes, prácticamente en estos tipos de procedimientos, ¿cómo se llevaban a cabo? En el derecho hebreo existía un tribunal también para los que sean un poquito, digamos, creyentes, así como de cultura general. Pues recuerden, por ejemplo, el proceso de Cristo, ¿no? Un proceso muy famoso donde precisamente había como una dualidad de procesos, digamos, porque resolvía, si ustedes recuerdan, un tribunal primero que era el Sanedrín, el que se llamaba el Sanedrín, que era un tribunal hebreo, y luego posteriormente emitía, si ya declaraban que era culpable, la sentencia correspondiente la emitía otro órgano, ¿verdad? Que era precisamente la del procurador romano, porque ahí estaban, digamos, en esa época estaban conquistados los hebreos. Si ustedes recuerdan, esta dualidad para resolver en un procedimiento todavía se mantiene, todavía se tienen, porque así funcionan algunos tribunales, no todos, pero así funcionan algunos órganos resolutores, algunos órganos de justicia en nuestro derecho. Por ejemplo, yo les diré, por ejemplo, así en materia electoral, y ustedes dirán, en materia electoral hay procesos, sí hay procesos, sí se dirimen procesos en materia electoral. Así, por ejemplo, hay procesos que llevan a cabo la autoridad administrativa y quien resuelve la autoridad jurisdiccional, por ejemplo, en procedimientos que se llaman procedimientos especiales sancionadores. Entonces, si se fijan, o sea, figuras trascienden pues el tiempo y llegan hasta nuestra época. En el derecho griego, ¿cómo era en el derecho griego? Era un órgano colegiado, también tenemos órganos colegiados actualmente, prácticamente eran encabezados por gente de mayor edad, la gente de más anciana, por así decirlo, pero que se consideraba pues la gente de mayor experiencia, ¿no? Para resolver precisamente los litigios. En el derecho romano, pues ya lo dijimos, es muy importante, por eso estudiamos una materia específica de derecho romano. Ustedes la estudiaron, un servidor desde hace 10,000 años que estaba en la carrera, pues también me tocó estudiar derecho romano. Allá hay algunas etapas principales, pero yo lo que les quería mencionar nada más así rápidamente para que ustedes se den cuenta cómo han ido avanzando los procedimientos, por ejemplo, la etapa del derecho formulario. ¿Ninguno de ustedes o alguno de ustedes ha escuchado hablar de la etapa del derecho formulario en el derecho romano? Todos no, por favor. No se crean. Miren, el derecho formulario es una etapa muy curiosa porque precisamente como su nombre lo dice, los procedimientos se llevaban a cabo mediante una fórmula preestablecida. Primero, para acceder a un procedimiento había que ver si se estaba legitimado y si había méritos suficientes para ejercitar una acción determinada. Un especialista precisamente del derecho decía, sí tienes méritos, sí puedes demandar, y entonces se daba la fórmula precisamente, pero esa fórmula era sacramental. Se tenía que decir tal cual. Si se equivocaba en alguna palabra, aquel que quería demandar, fíjense, ahorita que comentamos precisamente con Luis, las cuestiones de cómo se echaban abajo los procedimientos, pues por equivocarse en una palabra, en una sola palabra, se echaba abajo el procedimiento. Si ustedes quieren checar lo correspondiente, me acuerdo que en un texto de Eduardo Pallares, que es de Derecho Procesal Civil, cita un caso curioso así que invocó un jurisconsulto romano de nombre Gallo, y dice precisamente de manera alarmante eso, que una vez le dieron una fórmula a una persona que quería, creo que, reivindicar una tierra, y la fórmula decía algo así como, vengo a pedir la reivindicación o entrega de las vides que me quitaron, y en lugar de decir, vengo a pedir que me entreguen las vides que me quitaron, dijo, vengo a pedir la entrega de las uvas que me quitaron, porque ya ven que es el fruto de la vid. Y con esa sola
palabra que cambió, se cayó el juicio. ¿Se imaginan? O sea, cómo era el procedimiento en aquellas épocas, ¿no? El derecho formulario muy, muy estricto, muy rígido. Bueno, eso dirán, pues sí, profesor, pues en aquellas épocas, pero ahorita nosotros vivimos en la época moderna, en la época actual, y eso no pasa. No, pues no pasa de esa manera, pero sí pasa de una manera también trascendente de que ustedes, desde ahorita quiero que tengan bien presente que estando en un procedimiento estamos sujetos a etapas procesales, a términos, ¿no? A términos que son perentorios, que si no se ejercitan en el momento indicado, se extingue también el derecho, ¿sí? Fenece el derecho, expira. Por ejemplo, si les dan a ustedes 9 días para contestar y llegan el día 10, el juez no les va a admitir la contestación, ¿sí? Si les dicen, por ejemplo, hay 30 días para desahogar pruebas y la prueba confesional se ofrece en los primeros 10 días, si ustedes llegan al día 11, no se las va a admitir el juez, ¿sí? No hay nada de que, pues, deme otra oportunidad, por favor, señor juez, y le prometo que ya no se me pasa, ¿eh? De verdad, o sea, no, o sea, somos profesionales del derecho, ¿verdad? O sea, no podemos salir en un litigio con eso. Y luego menos que, no, pues se me pasó el ofrecimiento de la prueba testimonial y ahí andamos echándole la culpa al juez. No, pues es que el juez se corrompió, ¿usted cree? No, pues es que el juez no me la quiso admitir, yo no sé por qué. Y a la otra parte sí, no, pues no te la quiso admitir porque no la ofreciste bien, oportunamente, ¿no? Entonces, es lo que les digo, es importante también estudiar y llevarlo hasta nuestra actualidad, porque es importante, ¿no? Esos términos que hay en los procedimientos también son específicos, hay muchas especificidades para cada uno de los procedimientos, porque no crean que el ofrecimiento de una prueba pericial va a ser igual en materia mercantil que en materia civil, ¿verdad? O sea, no es igual. Por ejemplo, la prueba confesional se ofrece en un procedimiento civil, por ejemplo, pero en un procedimiento de amparo no hay confesional, ¿sí? O sea, y vengo y yo, el abogado y el superexperto, y vengo a ofrecer la prueba confesional, pues no, te va a decir, pues aquí no hay confesionales, aquí no vas a poder ofrecer confesionales, ¿sí? O sea, hay muchas especificidades que hay que tomar en cuenta para el desahogo de cada uno de los procedimientos y que el desahogo precisamente sea adecuado. Aquí miren, rápidamente vamos a repasar un poquito en el derecho mexicano cómo han sido los procedimientos. Miren, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, en la etapa prehispánica, tenemos, pues entre los aztecas había ya algunas figuras reguladas, sobre todo el derecho procesal, aunque ustedes no lo crean, sí se regulaba el divorcio. En el derecho penal, cómo era, digamos, las sanciones que se imponían, digamos, también era un grupo de expertos los que juzgaba y los que imponían la sanción, pero a diferencia de nuestro derecho procesal, donde se constituye como una garantía el que hay una pena preestablecida, porque ustedes cuando estudien más a fondo el derecho penal van a ver que uno de los principios fundamentales del derecho penal es el que se denomina en latín, el de nulla poene sine lege, que quiere decir que no hay pena si no hay ley preestablecida, ¿sí? O anterior, ¿verdad? Y eso no sucedía con el derecho prehispánico nuestro, sino que ahí hacían una evaluación el tribunal o el órgano y decía, bueno, pues más o menos yo gradúo, nosotros consideramos que fue grave, que no fue tan grave, entonces vamos a imponer esta o esta otra sanción, ¿no? Así era en aquella época, a diferencia pues del derecho que tenemos. Por ejemplo, yéndonos así un poquito más, más adelante, por ejemplo, en la época colonial, aquí hay figuras también muy importantes que ustedes podrían analizar, por ejemplo, ya sabemos, esto ya se acerca un poquito más a nuestro derecho. Hay tribunales específicos, ¿no? De acuerdo a la materia y ya se manejaba precisamente por la actividad económica que se tenía. Por ejemplo, pues habían allá los tribunales de minería, porque ustedes saben que la actividad minera era muchísima. Los tribunales consulares, porque el comercio entre la metrópoli, digamos, y la Nueva España era muy intenso, ¿no? La Casa de Sevilla también era, digamos, un órgano que también dirimía controversias de este tipo, comerciales. Los tribunales eclesiásticos, porque ya sabemos que la sociedad de aquella época era muy religiosa, ¿no? Los tribunales para indios, que se supone tenían un tratamiento también especial de acuerdo a la ley de Indias también que se sancionó. Y aquí yo quisiera platicarles un poquito para que vean cómo se va
especializando el derecho procesal en cada una de las épocas, ¿no? El derecho procesal, como el derecho en general, tiene que ir más o menos a la par del avance de la sociedad y de las necesidades que se tienen. Aquí hablamos, por ejemplo, del Tribunal de la Acordada. No sé si ven por ahí, miren, el Tribunal de la Acordada es un tribunal especial. Lo que pasa es que se veía que había muchos robos en despoblado. Los caminos, ya se imaginarán ustedes, en aquella época, pues había muchos caminos, estaban despoblados, muchísima inseguridad. Bueno, qué raro, ¿verdad? Pues en la época actual estamos igual. Pero bueno, se daba en aquella época muchísimo el robo en despoblado. Entonces lo que se ingenió es un tribunal que se llamó de la Acordada, un tribunal muy particular porque era un tribunal itinerante. ¿Qué quiere decir un tribunal itinerante? Que andaba de un lugar para otro, como buscando y cazando precisamente a quien cometía un ilícito. Luego se les juzgaba de una manera sumaria. ¿Qué quiere decir un juicio sumario? ¿Alguien sabe qué quiere decir? ¿Qué es un juicio sumario? ¿Tienen alguna idea? ¿Han escuchado de los juicios sumarios? ¿Qué nos puedan decir? No. Bueno, no hay problema. Miren, lo de juicio sumario es un juicio que se lleva a cabo de una manera rápida. Si nosotros tenemos juicios ordinarios que tienen etapas preestablecidas, por ejemplo, en materia civil, pues si el término de ofrecimiento de pruebas, del término de emplazamiento, perdón, es de 9 días, en un juicio sumario va a ser de 5. Si ustedes en un juicio ordinario tienen un término de ofrecimiento de pruebas de 30 días, en un procedimiento sumario va a ser nada más de 10. O sea, se fijan, son las etapas procesales más cortitas, ¿sí? Ahora bien, no les estoy hablando de estos términos como de, ¿qué digo yo? Perentorio y sumario y fenece y se extingue y adjetivo, o sea, muchas cuestiones que ustedes van a decir, bueno, pues es que también el maestro viene y nos da una plática y pues para empezar ni le entendemos, o sea, pues que agarre la onda de que estamos estudiando nosotros y es nuestra primera vez en el derecho procesal. Y no, pero no crean que es por una cuestión de mala onda de un servidor, ni mucho menos. Pero ustedes, yo creo que ya han estado viendo que nosotros en nuestra carrera de derecho, ustedes como estudiosos del derecho, tenemos también como que un lenguaje particular muy técnico, ¿no? Que tenemos que ir aprendiendo también. No es porque nos la demos así de súper fresas, ni mucho menos, o sea, y miren para que se oiga bien rimbombante y miren, yo soy el abogado, y no, pues, o sea, pero sí tenemos que saber de qué estamos hablando nosotros, ¿no? A lo mejor con la ciudadanía en general, de hecho se ha impuesto mucho que tengamos un lenguaje más ciudadano, más accesible. Sí, pero nosotros sí debemos saberlo, porque si, por ejemplo, un día, por ejemplo, el término que es una cuestión perentoria, que se extingue, ¿sabe qué? Pues que diga el juez, tenía un término perentorio, o sea, tenía un término que se extingue y ya se le pasó. Y si te dicen un término perentorio y tú no sabes de qué te está hablando, a lo mejor hasta le dices gracias al juez, ¿verdad? O sea, cuando en realidad te debes de preocupar de que ya se te pasó el término. Entonces, sí es importante, por eso es importante saber los términos de lo que estamos hablando, ¿no? Por eso no crean que es por payasada del maestro, ni mucho menos, pues, pero todo eso hay que irlo aprendiendo. Nosotros, de todas maneras, no se preocupen, pues poco a poco vamos a ir aprendiendo un poquito más de todos estos términos así muy especializados que tenemos también en la materia en las cuestiones del derecho procesal, ¿sí? Y otra así rapidísimo, para quienes sean curiosos, los tribunales de la Inquisición, hemos investigado, pues hemos tenido la oportunidad de investigar un poquito. El tribunal de la Inquisición realmente ya ven que era el tribunal como del miedo, ¿no? O sea, pero realmente muy poquitas fueron las sentencias, al menos en nuestro país cuando era Nueva España, son muy poquitas las sentencias que se impusieron de pena capital, ¿no? O sea, de que realmente se haya mandado a asesinar. Recuerdo un caso así muy, muy particular de una familia, no recuerdo el apellido, pero en Nuevo León, que eran como judíos, pues, que llegaron al estado de Nuevo León, que se supone que eran católicos, o sea, se habían convertido, eran conversos, pero al final seguían practicando, pues, su ideología, y sí fueron juzgados y fueron, digamos, condenados a la pena capital, pero realmente son pocos los casos. Para los curiosos, pues, que quieran investigar un poquito más de estas figuras que se presentaban en el antiguo México, digamos. Ya más adelante, así nos vamos, por ejemplo, en la época ya independiente, ¿verdad? Ahorita que estamos celebrando nuestra independencia, en la Constitución de 1824 vienen algunos derechos procesales, digamos, importantes.
digamos que se asomaban así, sobre todo en la materia penal, en los primeros artículos de la Constitución de 1824. En la Constitución de 1857, un servidor también tuvo la oportunidad ya de realizar un estudio de la Constitución de 1857 y quienes saben derecho dicen que los constituyentes de 1857 son de la gente más ilustrada, más avanzada, pues la verdad desarrollaron una constitución muy importante con derechos sociales y fundamentales muy importantes, sobre todo en los primeros artículos. Entonces, para quienes sean curiosos también pueden checar eso. Las constituciones así tal cual, todos ya que somos muy buenos para estarle picando hacia el internet y todo eso, o sea, ustedes pongan así Constitución de 1824 y les sale tal cual como era la Constitución, la de 1857, o sea, no van a tener problema ni pretexto pues para decir que no la encuentran, porque fácilmente la pueden encontrar. Hay una ardua etapa de codificación en el siglo XIX. ¿Qué quiere decir eso? Pues se establecen precisamente con más ahínco las reglas procesales. Estamos hablando ya del siglo XIX. Ya se dan, porque se empiezan a promover pues leyes como los códigos procesales que conocemos, ¿no? El Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal. Por ejemplo, si ustedes son curiosos, les digo, por ejemplo, ahorita que para el reto 5 estudiamos mucho el Código de Comercio, ¿verdad? Si ustedes son curiosos y ven el inicio de su Código de Comercio, ahí pueden ver qué presidente de la República sancionó ese código. ¿Sí lo han checado o no? El presidente de la República que sancionó el Código de Comercio fue Porfirio Díaz y ese código todavía está vigente, ¿sí? O sea, para que vean hasta cuándo trasciende. Obviamente ese código ha tenido también muchísimas modificaciones, ¿no? A lo largo de los años se ha regulado de manera diferente, se ha tratado de actualizar, incluso tiene muchas cuestiones ya del comercio digital, etcétera, que no existían anteriormente, pero el código, digamos, sigue siendo el mismo, o sea, está en vigor todavía, desde que era presidente Porfirio Díaz, ¿sí? Aquí tenemos también, yo les cito mucho la ley de amparo como una ley procesal importantísima, ya ustedes van a estudiar amparo próximamente, es una institución fundamental, una institución que no sé si ustedes lo hayan escuchado, no les doy muchos datos, pero es una institución creada de manera original por México y, digamos, es una aportación del sistema jurídico mexicano al mundo, una aportación original muy importante. Realmente no tenemos tantas aportaciones nosotros, pero el derecho de amparo sí lo es. Entonces, hay que tomarlo en cuenta como una institución importante y sobre todo por lo que implica, porque nuestro derecho, el juicio de amparo, impacta en prácticamente todo el derecho, excepto en la materia electoral precisamente. Pero impacta muchísimo en todo el derecho, es como la última chance que se tiene para proteger los derechos fundamentales de las personas, ¿no? En términos generales, pues es la protección que se tiene contra los actos arbitrarios de la autoridad y que se defiende obviamente procesalmente. Bien, miren ustedes, cuando nosotros estudiamos teoría general del proceso, se dice que hay tres conceptos fundamentales del proceso. Esto sí es muy importante que lo tengan en cuenta, porque ya les dije aquí, estudiamos como la materia se llama teoría general del proceso, que quiere decir que los principios que aquí vemos aplican para todas las demás materias o procedimientos, ya sea un proceso fiscal, mercantil, agrario, electoral, o sea, de lo que ustedes quieran, todos estos principios fundamentales aplican para todos. Ya les dije que cada uno tiene sus particularidades, pero estos principios o conceptos fundamentales aplican para todas las materias. Entonces, hay tres conceptos fundamentales del proceso, según los especialistas. Un primer concepto fundamental es el de acción, el siguiente jurisdicción, el siguiente el de proceso. ¿Qué es, por ejemplo, la acción? La acción es la que deriva de la ley, de una norma, ¿no? Que puede estar, digamos, establecida de manera prácticamente expresa o explícita y a veces no tanto, pero deriva de las normas. Por ejemplo, la acción es el reconocimiento, pues, que se hace por parte de la ley de lo que se puede demandar. Por ejemplo, en el reto 2 que ustedes han estudiado, ahí dice específicamente en el artículo 323, si mal no recuerdo, del Código
Civil del Estado de Guanajuato cuáles son las causales que dan lugar a la acción de divorcio. Ustedes lo revisaron en ese artículo, el 323. Entonces tenemos ahí esta derivada tajantemente y explícitamente la acción cuando, por ejemplo, se ha cometido en la fracción primera un adulterio, ¿no? O sea, lo tomas de ahí y dices, pues la acción deriva de la fracción primera del artículo 323. Pero hay otros casos en que la acción no es tan clara, ¿verdad? Y habría que buscarla. Por ejemplo, nosotros podemos representar como abogados o estar inmiscuidos, por lo que sea, o como autoridad podemos estar inmiscuidos en algún derecho de personas indígenas, que ustedes saben que desafortunadamente son grupos minoritarios que históricamente han sido relegados en nuestra sociedad. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a buscar un derecho de las personas indígenas y no está a lo mejor tutelado expresamente en alguna legislación. Pero si vemos el artículo 2 de la Constitución General de la República, ahí se establecen de manera clara cuáles son precisamente todos los derechos de las personas originarias o indígenas de nuestro país. Entonces, de ahí podemos extraer nosotros posiblemente la acción que se quiere ejercitar en protección de los derechos de los pueblos originarios. No necesita decirte el sistema jurídico todas las veces de manera expresa. Por eso nosotros somos abogados, somos especialistas, sabemos interpretar el derecho, ¿verdad? Por ejemplo, también la misma Constitución establece el derecho a un medio ambiente sano, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, no sé, vemos que en algún parque están cortando todos los árboles y yo como el justiciero, ¿verdad? El abogado justiciero, voy a estar buscando en códigos, en leyes, en todos lados, a ver dónde va a decir. Y donde veas que corten en un parque todos los árboles, entonces tienes acción. No, pues no voy a encontrar así, ¿verdad? O sea, yo tengo que interpretar y decir, la Constitución nos da la facultad a todos, es un derecho fundamental de contar con un medio ambiente sano, y aquí se está destruyendo el ambiente en perjuicio, ¿verdad? Precisamente, pues entonces voy a accionar. Obviamente hay que acreditar el interés, ya se sabe, es otra figura también procesal, ¿verdad? Pero lo que voy es que hay que buscar, o sea, la acción, cómo podemos derivarla en un litigio. La cuestión, el segundo concepto fundamental, que es el de jurisdicción. El de jurisdicción, pues obviamente quiere decir, atiende a la facultad de resolver un litigio, ¿no? La jurisdicción y la competencia son conceptos, no son, digamos, igual, pues son conceptos que están relacionados, ¿sí? La jurisdicción y la competencia, porque la jurisdicción es la facultad que da el orden jurídico para resolver un litigio, pero esa jurisdicción, ligado con el otro concepto que les digo es competencia, es limitada, porque por ejemplo se puede dar, puede tener una persona la jurisdicción o la facultad para resolver un litigio en materia civil, porque es un juez civil, pero no porque sea un juez civil se va a meter en todas las materias, ¿verdad? Y va a decir, bueno, pues a mí, fíjense que yo soy el juez y díganme el todopoderoso, y entonces llega a mi conocimiento un asunto de materia penal y yo también lo voy a resolver y lo quiero resolver. No, para nada, ¿verdad? Porque tú eres un juez civil. O sea, tú te limitas a resolver los asuntos civiles, ¿verdad? Que tengo conocimiento de que hay una injusticia en materia laboral y pues yo soy juez, pues yo me la aviento, ¿no? No, pero tú eres un juez civil, o sea, volvemos a lo mismo. No te puedes extralimitar de las facultades que te da el ordenamiento jurídico, ¿sí? Entonces ahí hay que tener en consideración esas cuestiones. A eso atiende la jurisdicción. El proceso, pues obviamente es precisamente ya lo específico, ¿no? Lo que estamos estudiando nosotros. El proceso son la serie de pasos o seguimientos para resolver un litigio, ¿verdad? Precisamente es el camino, pues, que se tiene establecido y que tiene en realidad algunas etapas muy específicas, fundamentales, que se deben de respetar en todos los procedimientos. ¿Cuáles son esas etapas? Bueno, pues cuando se demanda, una de las etapas principales es precisamente la de la oportunidad de contestar la demanda, de ser emplazado debidamente y contestar la demanda, ¿no? O sea, poder contradecir lo que están aduciendo en contra nuestra. Esa es la primera etapa fundamental de un proceso, para que lo tomen en cuenta. El emplazamiento. Un indebido emplazamiento, ya lo decíamos al principio de nuestra clase, procesalmente echa abajo todo el procedimiento, ¿sí? La segunda etapa fundamental que debe de respetarse en todo procedimiento para que sea válido
es la etapa probatoria, la etapa de pruebas, ¿no? Que varía, ya lo dijimos, en un procedimiento ordinario puede ser de 30 días y en uno sumario de 10, pero debe de existir la etapa de pruebas, ¿sí? Darse a las partes la oportunidad de que ofrezcan pruebas en descargo o en cargo de la pretensión que están planteando. Es muy importante que se haga. Entonces, esa es la segunda etapa importante. La tercera es la etapa de alegatos, o sea, la oportunidad que se debe de tener para contradecir, para alegar en contra de quien está imputándonos una cuestión determinada. Tenemos la oportunidad de alegar y decir, ¿por qué creo yo que con las pruebas que aporté estoy acreditando mi acción o estoy acreditando mi defensa? ¿Por qué me debes de absolver o por qué debes de condenar al reo? Siempre se tiene que tener la oportunidad de alegar. Esa es la tercera etapa. La cuarta etapa, pues obviamente es la de la sentencia, ¿no? Porque ya podemos llevar a cabo un procedimiento, llevar a cabo todas las etapas procesales, el desahogo de pruebas, se tarda un año. ¿Y qué tal que el juez luego dice, no, pues mejor tengo mucho que hacer y mejor lo archivo, mejor que se quede ahí guardado, mejor no emito la sentencia? Híjole, yo ya lo vi, pues tiene bastantes tomos, mejor hay que se quede guardado el asunto y a ver quién lo resuelve. Es que yo creo que ya hasta me van a cambiar de juzgado, mejor que el juez que venga que lo resuelva. No, pues no es así, o sea, se tiene que cumplir también, es una garantía procesal también, debe de emitirse la sentencia e incluso algunos otros procesalistas dicen que incluso se puede tener también o considerar una etapa adicional o una garantía procesal adicional, que es muy importante, que es la oportunidad de recurrir, de poder contradecir o impugnar la sentencia que se emite, ¿sí? O sea, precisamente de que si no estamos conformes con la sentencia que se haya emitido, podamos impugnarla para que precisamente un juez de ulterior grado, de un grado más alto, pueda decir si se emitió la sentencia y es correcta o no es correcta la resolución que se emitió, se puede hacer la revisión del asunto. Es muy importante. Entonces, estos son los principios o conceptos fundamentales del proceso. Miren ustedes, hay también más principios, pues los que vimos son los importantes, pues los tres más importantes, pero hay principios también importantes que debemos de tomar en cuenta. Aquí les cito algunos de ellos nada más, ¿no? Por ejemplo, lo que ya les decía, o sea, el lenguaje específico que tenemos en nuestra materia de teoría general del proceso, los conceptos de excepción, de preclusión, de litisconsorcio, conexidad, competencia, acuerdo, resolución, sentencia. Por ejemplo, los acuerdos también que son denominados también autos. Muchos dicen los autos en la materia procesal, así se nombran. Y por eso les digo, o sea, si nosotros no sabemos, por ejemplo, dices, se emitió el auto, se expidió el auto, y si no sabemos, o sea, ¿qué nos imaginamos? ¿Un vehículo o qué? ¿No, verdad? Pues, o sea, hay que tratar de entender también, pues, cuál es el verdadero significado, ¿no? De cada uno de los términos. Así rápido, excepción es la defensa, ¿no? La defensa que hace, que puede oponer el demandado contra alguna pretensión o acción que está interpuesta en su contra. A eso se le llama excepción. Y hay muchas excepciones que también derivan del derecho romano, ¿no? También. O sea, por ejemplo, recuerdo así los abogados así más, incluso pues de más años, citan las excepciones en latín, con latinajos, ¿no? Por ejemplo, la sine actione agis, que quiere decir la falta de acción, la non mutati libelli, que quiere decir que no se cambie el sentido de la demanda inicial, ¿no? O sea, todo eso pues hay que irlo aprendiendo. Otro principio, el de preclusión, el que ya decíamos, ¿no? El de preclusión, que quiere decir que en materia procesal estamos siempre sujetos a la preclusión del asunto, ¿no? O sea, se extingue. Si no utilizamos el derecho procesal en el término preestablecido, el derecho va a extinguir y no va a suspenderse, no se va a terminar el procedimiento, pero ya perdimos la oportunidad. No contesté la demanda en 9 días, pues ni modo, pelas, ¿verdad? Vámonos a la siguiente etapa, que sería la de el ofrecimiento de pruebas, y ya, se acabó. O sea, no hay más, no hay regreso para atrás, ¿no? Dame otra oportunidad, pues. Y es más, yo ya hasta me puse de acuerdo con la contraparte y dijo que sí me daba otra oportunidad, que ¿qué tiene? Al cabo somos amigos. No, pues no.
Así no es el derecho procesal, ¿verdad? O sea, hay que tener en cuenta todo eso. Los derechos procesales precluyen. Hay que considerarlo siempre. Por ejemplo, litisconsorcio y conexidad, que son también algunos conceptos que están muy relacionados, que quiere decir que cuando hay acciones, digamos, que están conectadas, precisamente que son conexas, pueden litigarse juntas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del reto 2, yo considero que si se pide el pago de alimentos al deudor alimentario y lo pide la mamá para un hijo menor de edad, y luego un hijo mayor de edad también pide el pago de alimentos, pues sería bueno que los asuntos se lleven juntos, ¿no? O sea, aunque sean demandas diversas, porque finalmente el patrimonio al que se está afectando, que es el del deudor alimentario, es uno solo, ¿no? Y es mejor que el mismo juez haga el estudio respectivo para que dimensione cómo se le va a afectar al deudor alimentario y en qué proporción puede ayudar a cada uno de sus acreedores, ¿no? O sea, todos esos asuntos. Entonces hay que tomar en cuenta todas estas cuestiones. La competencia, que yo ya les decía, la competencia es muy importante con nosotros como procesalistas y especialistas del derecho, que sepamos de qué trata, qué abarca, qué alcances tiene, porque hay competencias de muchos tipos. Por ejemplo, la competencia precisamente por materia, que es la que comentábamos. Yo no puedo llevar un asunto de un juez penal a que lo dirima un juez civil, ¿verdad? O sea, para nada, ¿no? Desde ahí vamos a cometer una pifia importante y si el juez civil lo acepta, pues peor, ¿verdad? El juez no sabe ni qué está haciendo. Pero sí les diré que hay algunas cuestiones también, algunas cuestiones así como que están, digamos que en la línea de saber de qué tipo de materia estamos hablando o qué juez lo va a decidir. Sobre todo yo les diría que en las cuestiones administrativas y civiles a veces no es tan fácil distinguir qué tipo de materia es la que interesa, pues, o qué juez es el que sería competente. Por eso precisamente también las propias reglas procesales establecen las soluciones mediante el planteamiento de conflictos de competencia, que ustedes también han visto, ¿no? También han visto en sus estudios, ¿verdad? Por ahí también veían cómo se tramitan, por ejemplo, la declinatoria y la inhibitoria, ¿verdad? Que son precisamente cuestiones competenciales para resolver los conflictos de competencia, cuando un juez se considere competente o no, ¿verdad? Eso es en cuanto a la competencia por materia, pero hay más, porque por ejemplo el Código de Comercio, que es federal, que se aplica en todo el país, establecen la competencia por cuantía, o sea, dice determinada cuantía vas a ir con jueces menores, determinada cuantía para arriba vas a ir con jueces de primera instancia, ¿no? También hay que considerarlo para no errar. También tenemos la competencia por grado, que se llama la competencia por grado, quiere decir con qué juez acudo. O sea, por ejemplo, un juez emite una sentencia y no estoy conforme con la sentencia que emite el juez, quiero apelar, quiero impugnar esa sentencia. Para empezar hay que saber qué recurso, qué medio de impugnación, ¿no? Porque pues también eso es parte de la especialización, de lo que debemos de conocer, cómo puedo impugnar una sentencia, de qué manera determinada. Entonces, yo sé que quiero impugnar, no estoy conforme con las sentencias, siento que tengo la razón, pero ¿con qué juez acudo? Por ejemplo, yo sé que hay magistrados, dictan una sentencia, por ejemplo, un juez de primera instancia en Jalisco, pero yo sé que hay magistrados en el Tribunal de Justicia de Jalisco y magistrados federales también. ¿Con quién me voy a ir a impugnar esa sentencia, no? También hay que saberlo. A lo mejor yo voy a decir, si no fuera un abogado muy experto, y diría, no, pues un magistrado del estado de Jalisco a uno federal, no, pues mejor uno federal porque es más fregón, pues federal es toda la federación y Jalisco es Jalisco nada más. No, pues, o sea, así no se dirimen las cuestiones, o sea, no podemos resolver así las cuestiones procesales, ¿no? O sea, por el orden que se está establecido, por el orden jurídico procesal que tenemos, sí hay que acudir primero con el magistrado del estado de Jalisco al Supremo Tribunal de Justicia y posteriormente iremos con un juez federal si todavía estamos inconformes. Hay que seguir todas esas reglas procesales, o sea, si se fijan todo lo que implica, por ejemplo, la competencia, ¿no? La competencia, otro aspecto que tiene es la competencia por territorio. También hay que ver qué juez es competente de acuerdo a cada territorio.
sucede un asesinato en el estado de Nayarit, pero yo soy de Guanajuato. Entonces yo digo, ay, pues sí, pues Nayarit y ya me pidieron asesoría, pero mejor yo voy aquí con los jueces de Guanajuato porque me quedan muy cerquitas, ¿para qué voy allá? No, pues el juez de Guanajuato te va a mandar a volar porque el lugar donde se cometió el ilícito y el juez que es competente es el de Nayarit, ¿sí? O sea, hay que tener mucho cuidado también con esos aspectos en cuanto a la competencia. Otro de los conceptos que estamos viendo aquí en nuestra lámina, el de acuerdo o auto, que ya les dije. El acuerdo son como las determinaciones de trámite que emite el juez para ir avanzando el procedimiento hasta que dicta la sentencia, pero yo no me estoy refiriendo de trámite así como de trámite como no importan, ¿verdad? No para nada, o sea, sí importan, porque cada una de las determinaciones que tome, por ejemplo, donde dice, si admito pruebas, si vas a desahogar tal prueba, no te admito un incidente, etcétera, o sea, son actuaciones importantes que pueden acarrear un resultado favorable o no en el final del juicio. Por eso todos los acuerdos, también como las resoluciones y sentencias, todos los acuerdos, escúchenlo por favor, todas las determinaciones de un juez en un procedimiento, todas son impugnables. No todas son impugnables al mismo tiempo, también hay que tomarlo en cuenta. Ni se va a estar deteniendo el procedimiento tantas veces como vayamos a impugnar actuaciones. Hay algunos recursos, incidentes, precisamente impugnaciones que pueden detener el juicio y otras no. O sea, se va a seguir el juicio de todas maneras, ¿sí? Pero todos son impugnables, algunas son desde la propia emisión del acuerdo y otras son hasta el final, hasta que prácticamente se emite la sentencia. También eso hay que ver, pero todo es impugnable, ¿no? Para que nosotros tengamos pues bien la idea de que se pueden impugnar las determinaciones judiciales que nos están afectando, sí se puede. Nada más también hay que ver el término, porque también no es lo mismo, por ejemplo, para promover un recurso de revocación, son 3 días en algunas legislaciones, para promover apelación son 10 días, para promover incidentes son 5 días, etcétera, ¿no? O sea, hay que ver pues cada uno de los casos concretos. Y bueno, yo de todas maneras sí les quiero decir, antes de seguir, que todo esto que yo les digo de los términos, de los plazos que hay que tomar en cuenta, tampoco es para que ustedes se asusten, ¿eh? No, no es para eso, ni mucho menos, o sea, para que veamos lo que tenemos que estudiar, pues, y lo hagamos, o sea, sin problema. Yo estoy seguro que todos ustedes, van a estudiar con mucho ahínco, van a seguir, sus estudios y se van a especializar. Les digo, por ejemplo, abogados, pues ya como un servidor que tengo como 10,000 años ya de egresado de la carrera, y de todas maneras, pues hay muchas cuestiones que todavía surgen como dudas, o sea, las tiene uno que ir aprendiendo conforme a la práctica, echarle ganas, pues, como se dice así coloquialmente, y estudiar, no hay más, ¿eh? O sea, ustedes también, yo sí se los quiero decir, con mucho cariño se los digo a ustedes, porque están estudiando una carrera en línea, no se sientan menos ni más tampoco que ningún otro abogado, ¿eh? Ni aunque hayan estudiado presencial, ni ustedes en línea, ni mucho menos. Ustedes son igual que todas y todos, tienen las mismas capacidades, pero la diferencia siempre la hace el estudio que cada uno de nosotros podamos tener, la perseverancia, la responsabilidad con que actuemos, ¿sí? Las cuestiones éticas que respetemos también, ¿por qué no? Pero siempre es como las ganas, pues, que le pongamos nosotros, ¿sí? No, no tiene que ver, de verdad, yo se los digo, que si estudiamos en línea, que si estudiamos presencial. Los que estudiamos en las escuelas presenciales, un servidor estudió 5 años y luego pues estudia la maestría, y actualmente Tomás siempre nos están capacitando y metiendo más cursos y diplomados, etcétera. Y de todas maneras, no acabamos de aprenderlo todo, ni cerquitas estamos, porque el derecho es dinámico, es muy, muy dinámico, está cambiando. Por ejemplo, un servidor, pues ya se imaginarán, pues les digo, hace muchos años estábamos impuestos nada más al sistema escrito, llegamos y presentamos nuestros escritos siempre a los tribunales, y ahora ya saben que no es así, ahora estamos migrando mucho al sistema de oralidad, ¿no? Sobre todo con la oralidad penal. Entonces, hay que tener como la apertura, pues el chip así para listos para cambiar, para irnos actualizando también. No hay que cerrarnos pues así como, no, pues yo estudié así me dijeron en la escuela y yo ya de ahí ya no me muevo. No, o sea, hay que tener como que esa docilidad pues para tratar para cambiar y en cualquier momento estar dispuestos a aprender más, a actualizarnos, a seguir
pues, en esta carrera aprendiendo más y más, precisamente para ponerle al servicio de la gente que queremos y pues precisamente de nuestra profesión, que es finalmente la que queremos ejercer y la que nos va a sacar adelante, ¿no? Miren ustedes, siguiendo, pues vamos a tener aquí el estudio de algunos principios procesales importantes. ¿Qué quieren decir los principios procesales? ¿O eso qué? Van a decir, pues si eso no es una norma, ¿eso para qué lo vemos? No es una norma, pero sí sirven para resolver los litigios, sí se aplican. Inclusive ustedes, si se van a la Constitución General de la República y ven, por ejemplo, los juicios civiles, por ejemplo, que son de lo más común, cómo dice la Constitución que los juicios civiles se resuelven por a la letra de la ley o por los principios generales del derecho. Y estos son principios generales del derecho que aplican al derecho procesal, hay que tomarlos en cuenta. Aquí están descritos algunos principios procesales, como lo dice, no todos, porque son muchos, ¿no? Pero bueno, de esto les narramos que yo como que traté de concentrar los más relevantes, digamos, los que se usan un poquito más. Y aquí tenemos, por ejemplo, entre los principios procesales, pues obviamente el de adquisición procesal. Aquí vemos el de adquisición procesal. ¿Qué quiere decir el de adquisición procesal? Que las pruebas son parte del procedimiento, son parte de un procedimiento y una vez que son admitidas en el procedimiento ya forman parte del proceso, ya no son nada más parte de quien las ofertó o ya no juega nada más a interés de quien las ofertó, sino de todas las partes del litigio, ¿sí? Para tomarlo en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, de manera práctica, si yo aporto, por ejemplo, un pagaré y en ese pagaré, así como lo dice la Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos, tiene adjunto el recibo de un pago parcial, ese pago parcial lo va a considerar el juez. O sea, yo no puedo decir, mira, meto este pagaré por 100,000 pesos, pero aunque tengo un recibo de 50,000 pesos, donde se ve que abonaron, no lo tomes en cuenta, juez, porque yo lo ofrecí. No lo tomes en cuenta. En todo caso, que la otra parte diga si sí o no. No, eso no puede ser, ¿eh? O sea, la prueba se va a admitir con las consecuencias buenas o malas que tengan, ¿sí? Para nuestros intereses. Esto es muy importante que lo tengan ustedes en cuenta. ¿Por qué? Porque entonces nosotros también, como procesalistas, tenemos que tener cierta estrategia, ¿verdad? A la hora de digamos, entrar en un procedimiento. O sea, decir, voy a ofrecer esta prueba y me conviene desahogar la prueba o no. ¿Sí me conviene o no? ¿Sí es de interés para el procedimiento o no? ¿Me va a beneficiar más de lo que me afecta, sí o no? O si no, ni para qué, ¿verdad? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Los principios, seguimos pues el principio que ya dijimos, el de preclusión para las determinaciones o acciones que no llevemos a cabo de manera oportuna, pues simplemente se extinguen. El principio de inmediación. ¿Qué quiere decir el principio de inmediación? Es muy importante el principio de inmediación. Quiere decir que el juez debe de estar presente en el desahogo de todas las pruebas, de todas y cada una de las pruebas y de todas las etapas procesales, ¿verdad? Así como lo vemos aquí en la figura que tenemos ahí, debe de estar presente el juez. Y ustedes dirán, pues es obvio que tiene que estar el juez, pues para qué es un principio, pues es obvio, pero no se hacía, ¿eh? Por ejemplo, les digo, yo hace mucho que estaba, por ejemplo, en los primeros años todavía no terminaba la carrera y me acuerdo que estaban los jueces y como tenían mucho que hacer, ¿verdad? Nah, no sé qué, mucho que hacer, bueno, a veces sí decían que tenían mucho que hacer y realmente pues se ocupaban en otras cosas y la verdad es que mandaban a los secretarios o hasta los oficiales, mecanógrafos, decían, ¿sabes qué? Se va a desahogar una prueba testimonial, ve y tú y desahógala y me platicas cómo estuvo. Y nada más levanten el acta y tú me dices quién se vio mejor y quién se vio peor. Eso no se puede hacer. O sea, el juez, mediante este principio de inmediación, debe estar presente en el desahogo de todas las pruebas. Presente es presente en cuerpo y alma, ¿verdad? O sea, no su espíritu, ¿verdad? O no, estamos con ustedes y no, ¿verdad? O sea, tiene que estar ahí en el desahogo de la audiencia. De eso trata ese principio de inmediación y se debe de considerar. ¿Qué pasa si no está el juez? Y si no nos conviene también a nosotros el sentido, por ejemplo, de alguna sentencia como procesalistas, ¿sabes qué? Voy a tirar el juicio porque no estuvo el juez en tal o cual audiencia y se cae el juicio, ¿sí? Otro principio, el principio de concentración. ¿Qué quiere decir el principio de concentración?
también muy importante para nosotros como procesalistas, quiere decir que debemos de centrar o concentrar precisamente el desahogo de pruebas en lo que interesa al litigio específico, ¿sí? Por ejemplo, vamos al caso que ya habíamos comentado hace un ratito de un juicio mercantil, un juicio ejecutivo mercantil, por ejemplo, donde nos están pidiendo el pago de la cantidad que ampara un documento, un título cambiario, título de crédito, que es un pagaré por 200,000 pesos. Ya se sabe que ahí la literalidad del documento es lo que manda, ¿verdad? Por eso son documentos, es una de las características fundamentales de ese tipo de documentos, la literalidad. Entonces, el documento dice 200,000 pesos. Nos están exigiendo el pago de 200,000 pesos. Entonces, yo, mediante el principio de concentración, ¿qué debo hacer? Pues obviamente ofrecer pruebas en descargo y decir, no, es que mi cliente ya dijo y aquí traigo documentos que prueban que él abonó, sí, la deuda original por 200,000 pesos y él abonó 50,000 o 100,000, entonces le vas a cobrar, pero nada más lo que debe ser. Traigo testigos para probar. O no es cierto, no es su firma. Vamos a ofrecer una pericial. Nos estamos concentrando en la materia del litigio. Porque voy a poner un ejemplo muy burdo, pero a veces pasa en la realidad. Por ejemplo, puede decir, le estoy exigiendo el pago de 200,000 pesos. Y puede llegar un demandado y decir, no, pues es que ¿sabes qué, juez? Yo no voy a pagar porque fíjate que me estoy divorciando. Y aquí traigo el acta. Y aquí traigo la demanda. Y el juez va a decir, ¿y qué con que te estés divorciando? O sea, ¿eso qué tiene que ver con el pago de la deuda que tienes, sí? O sea, concéntrate precisamente mediante este principio. Aquí vemos cómo se aplican los principios. Concéntrate en el litigio. A ti te están pidiendo el pago de una deuda, no que me vengas a decir tu vida personal y que si te divorcias o no, eso es otra cosa, ¿no? Por ejemplo. No, es que yo no pago, juez, porque fíjate que tengo, no sé, 8 hijos y 4 con una mujer y 4. No, ¿y eso qué? O sea, ¿eso qué importa, no? ¿Por qué no has pagado? Si es tu deuda o no es tu deuda y por qué no la has pagado. Entonces, de eso trata el principio de concentración procesal. El principio de igualdad. El principio de igualdad es muy importante también que se respeten los litigios, es garantía del proceso. ¿Qué quiere decir? Que la misma oportunidad que tengan las partes, por ejemplo, una parte para ofrecer pruebas, la otra parte debe tener el mismo derecho a ofrecer pruebas. Si una parte va a alegar, la otra tiene el mismo derecho a emitir sus alegatos. Y, por ejemplo, se dice, bueno, te voy a dar para ti, actor, el término de 5 días para que ofrezcas pruebas. Y a ti, demandado, como yo siento que tú no tienes nada que aportar, nomás te voy a dar 2 días. No, o sea, eso no respeta el principio de igualdad. Igualdad es igual. O sea, se les va el trato igualitario a las partes. Que si tiene uno 5 días para ofrecer pruebas, el otro tenga el mismo término para ofrecer pruebas, ¿no? Igualito. Que tiene o no tiene pruebas para ofrecer, eso no importa. Tú dale como juzgador, dale la misma oportunidad, ¿sí? El principio de economía procesal pues tiene que ver con el de concentración, precisamente que se litigue o que se verifique en un juicio, precisamente únicamente pues aquello que tiene que ver específicamente con el litigio planteado y que no se desvíe la atención con cuestiones que no tengan ninguna relación. El principio del contradictorio. ¿Qué quiere decir el principio del contradictorio? Pues quiere decir precisamente que se dé la oportunidad a las partes para que si alguien ofrece pruebas, la otra pueda objetarlo o contradecir, ¿sí? Que si se demanda a alguien, el otro pueda contradecir precisamente con la contestación de demanda. Que si alguien alega, el otro pueda alegar también en defensa de sus derechos. O sea, hay que dar la oportunidad. Otra vez decimos, si se fijan, todo permea o todo se relaciona con la igualdad que se debe de tener en el procedimiento, ¿no? El principio dispositivo, un principio muy importante que ustedes deben de considerar en la actualidad mucho. ¿Qué quiere decir? El principio dispositivo de origen, que la acción pertenece o la disposición de avanzar en el procedimiento es para las partes, ¿no? Que es a las que les interesa que se resuelva un litigio, ¿sí? Se tiene la disposición, de manera que las partes deben de dar el impulso procesal. Y el juez, como árbitro, pues, como juzgador, precisamente decir, esto sí es legal, esto sí procede, esto no procede, esto sí va, esto no, de acuerdo a la ley. Pero este principio del dispositivo se ve roto en la actualidad mucho por cuestiones que son de mayor
prioridad o de interés público. Porque, por ejemplo, en el reto 2, yo les ponía algunas preguntas adicionales que ustedes ya checaron, donde el juez debe de velar oficiosamente y no esperar a que las partes promuevan. Por ejemplo, el juez debe velar por el cuidado de los menores de edad. No, pero que a mí nada más me están planteando el divorcio y yo como juzgador, entonces nada más me dedico a ver lo del divorcio y si procede o no procede. No. Si ves que hay menores de edad y puedes protegerlos, debes hacerlo oficiosamente, ¿sí? Debes hacerlo. Entonces, para que se tome siempre en cuenta, debe de actuar el juez oficiosamente, sobre todo en cuestiones donde haya grupos históricamente desprotegidos, como hablamos, por ejemplo, de los indígenas, de las mujeres, desafortunadamente que hemos relegado mucho históricamente en nuestra sociedad, de las personas que se adscriben o que pertenecen a las comunidades LGBTI, por ejemplo, ¿sí? O sea, en conflictos o procedimientos donde también estén inmiscuidos trabajadores porque tienen una situación de desventaja con respecto al patrón en materia laboral, en cuestiones agrarias porque el campesino tiene una situación de desventaja también con respecto al gobierno o con respecto a quien los esté demandando, ¿no? Alguna persona que tenga tierra, ¿no? Que tenga, pues mucho más poder económico. Entonces, en todos esos casos se rompe el principio del dispositivo y el juez tiene que actuar de oficio en defensa de todos estos derechos. Aquí para que ustedes nada más observen, ya casi terminamos, para que no se me vayan a desesperar, ya casi terminamos, ya nos falta poquito. Aquí para que ustedes vean algunos órganos que resuelven los procedimientos, nada más son algunos de los órganos que citamos aquí rápidamente. Por ejemplo, los órganos del Poder Judicial Federal, de los estados, hay tribunales administrativos, agrarios, electorales, militares, laborales, fiscales, etcétera. O sea, hay muchísimo, ¿no? Muchísima variedad en esto de los tribunales. El Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, tiene muchísimos órganos también, o sea, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito, incluso los tribunales del fuero común pueden actuar en auxilio de la justicia federal, de acuerdo a la ley de amparo, por ejemplo. Esto, les reitero, no es para que nadie nos asustemos ni digamos, uy, no, pues para saber y para entender y que en cada caso con cuál me voy, o un tribunal colegiado y un unitario, pues, y cuándo me voy con uno y cuándo me voy con otro, un juzgado de distrito y qué ve, o sea, no, es para que nosotros pues vayamos tratando de entender cada uno de estos órganos, o sea, cómo está estructurado, ¿verdad? Toda la cuestión del ordenamiento jurídico y en específico las cuestiones procesales en nuestro derecho para que tratemos de identificar en cada uno de los casos cómo se debe de accionar, ante qué juzgador se debe de accionar en cada uno de ellos. Entonces, es importante tenerlo en cuenta todo esto. ¿Cómo son los juicios también o los procedimientos en nuestro sistema jurídico actual? También eso hay que tomarlo en cuenta porque yo, como hace ratito les decía, tradicionalmente pues veíamos los procedimientos o los procesos escritos, ¿no? Pero actualmente, les digo, nuestro derecho, sobre todo a partir de la reforma constitucional de 2008, que entró en vigor en 2016 en materia penal, pues los juicios han migrado precisamente a la oralidad para dar más transparencia a las resoluciones o determinaciones de los juzgadores. De eso se trata. Y bueno, diremos, bueno, pues en materia penal, pero a mí la materia penal ni me gusta, mejor ni me meto. Se me hace bien peligrosa o no sé, X, no, a mí no me llama la atención. No, pues también, por ejemplo, en materia civil ya estamos en la oralidad familiar, ¿verdad? Sobre todo en materia familiar. Hay muchos litigios que así se dirimen. En las audiencias que llevemos o pruebas, pues siempre de todas maneras hay que estar ahí atentos a cómo se desahogan precisamente de manera oral todas esas audiencias. Pero más avanzados conforme a la tecnología actual que tenemos, pues también tenemos muchos procedimientos que ya se desahogan prácticamente al 100% en línea o la denominada justicia digital. Por ejemplo, si ustedes ven la página de la Corte que está pues actualizada en todos estos temas también, incluso en la radio se escuchan
muchos promocionales de lo que le llaman la e-justicia, ¿no? Si los han escuchado, yo creo. Precisamente la tramitación de juicios de manera digital. O sea, imagínense lo impensable, ¿no? Hace años que el abogado iba y con su portafolio y sacaba y metía los escritos. No, pues ya estamos en la época digital, ¿verdad? Y lo digital es real también. Entonces, hay que estar también atentos. ¿Qué tipo de procedimientos, por ejemplo, yo les diría? Pues los procedimientos administrativos es muy típico que sean digitales, porque ¿qué se puede, por ejemplo, ofrecer ahí? Pruebas pues, prácticamente documentales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se puede ofrecer? ¿Qué pueden ser los litigios administrativos? Por ejemplo, impugnar una multa de tránsito, ¿no? ¿Y con qué la puedes impugnar? ¿No? Pues con documentos, ¿no? O sea, realmente, pues es documental la que puedes aportar. Realmente no es mucho. O sea, por ejemplo, la propia multa y tratar de ver que se impuso de manera indebida. Esos procedimientos son prácticamente todos en línea. Entonces, hay que tomarlo mucho en cuenta. Y yo ya, para finalizar esta plática y no aburrirlos el día de hoy, mis queridas alumnas y mis queridos alumnos, les quiero hacer reflexionar nada más en una última cuestión de cuáles son los elementos con los que se resuelven los procedimientos. Quiero que se graben bien esto, por favor, como una cuestión fundamental del estudio de esta materia de teoría general del proceso. Hemos hecho algunos ejercicios. Sí, gracias, Luis. Muchas gracias por el comentario. Hemos estudiado algunos ejercicios muy específicos, digamos, por ejemplo, en el reto 2, que es de materia familiar, un conflicto de divorcio y el pago de alimentos. Y en el reto 5, por ejemplo, hemos visto el código de comercio que sirve para resolver un conflicto mercantil. Y entonces a lo mejor nosotros como abogados y ahorita como estudiantes de derecho, pues digamos, no, pues ya le atiné y di en el clavo y yo ya vi que este litigio se va a resolver, específicamente se va a resolver, pues precisamente el civil, pues atiendo al Código Civil y al procesal civil. Y el mercantil con el Código de Comercio y se acabó. Y de ahí no me saca nadie y de ahí no me salgo. Y no es así, ¿eh? O sea, realmente no es así. El sistema jurídico mexicano ya tiene un buen de años. Yo les diría que al menos desde un 2011 más o menos, sobre todo con las últimas reformas importantísimas en materia de derechos humanos a la Constitución General de la República, que se complementa con muchas leyes. Hay leyes que se aplican para todos los procedimientos, por ejemplo, la Constitución General de la República. Anteriormente, la Constitución se veía o se entendía como una serie de dogmas, de principios, así como de cuestiones ideales, y ya no es así. O sea, la Constitución aplica de manera directa para la solución de conflictos. Hay que tomar en cuenta leyes, códigos, reglamentos. No se diga especial interés, por favor pongan, la jurisprudencia es importantísima en nuestro sistema jurídico, pero importantísima. Por favor, tengan bien claro que si ustedes un día ven una contradicción en una ley y en una jurisprudencia, tienen que aplicar la jurisprudencia. La ley vale menos, por así decir, que la jurisprudencia. Eso, los mismos criterios jurisprudenciales de la Corte, de tribunales colegiados, lo han dicho de manera reiterada. La jurisprudencia tiene más valor en nuestro sistema jurídico porque es la interpretación que se hace de la ley, de los alcances, de qué tanto trasciende o no en un asunto. Entonces, si ustedes tienen o tenían la idea equivocada de que con las leyes y con las leyes procesales se resuelven los litigios, por favor, quítense esa idea. No es así. O sea, realmente tienen que estudiar ustedes muchísimas jurisprudencias, digamos, hacer un estudio de la Constitución para resolver un litigio. Dígame, Luis, a sus órdenes. No tiene encendido su micrófono, Luis. Préndalo, por favor. Ahí estoy. ¿Ahí me escuchó? Sí. Dígame. Ya. Maestro, nada más me surgió una duda ahorita que comentaba lo de la jurisprudencia y relacionándolo con el ejercicio 2 que tuvimos del divorcio que
que podía ocurrir y por abandono de hogar por tanto tiempo, se podía tramitar pues por esta causal. Pero sin embargo, ahorita ya existe lo que es el divorcio incausado. O sea, mi duda nada más era si de alguna manera se pudiera haber tramitado también de esa manera como divorcio incausado. Tengo entendido ahorita que no está en todos los estados. Por ejemplo, acá en Nuevo León creo que sí, pero también me parece haber leído en alguna ocasión que hay jurisprudencia, algo así, sobre que las causales de divorcio de alguna manera son como que están atentando contra derechos humanos, porque pues si una persona se quiere divorciar, o sea, no tiene por qué andar dando como que explicaciones o andar como que teniendo que justificar el por qué se quiere divorciar. Simplemente, pues si ya no está de acuerdo, o sea, ya no quiere estar con esa persona, podía hacerlo de esa manera. Porque creo que hubo una como, se le llama ¿qué? Acción de inconstitucionalidad, creo que se llama, Sí. que había hecho el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, algo así, que promovió eso, pero ya no supe como que en qué quedó, si se llevó a cabo y sí quedó como una jurisprudencia de que se puede, o sea, se puede fundamentar con esa jurisprudencia de no tener que andar ofreciendo causales de divorcio. Sí, muy bien, Luis, muy bien con su aportación, muchas gracias. Mire, sí, exactamente, o sea, se puede promover el divorcio incausado. Esa jurisprudencia nos demuestra precisamente ese criterio que se emitió en la acción de inconstitucionalidad, demuestra el poder que se tiene en una jurisprudencia, porque, por ejemplo, si echa abajo y dice, si tú no quieres promover el juicio por alguna de las causales, no hay problema, tú te quieres divorciar, no necesitas probar alguna de las causales. Tú simplemente atendiendo al denominado libre desarrollo de la personalidad, puedes pedir el divorcio y sería procedente. Pero nada más hay que identificar también, ¿verdad? Porque el hecho de que se promuevan acciones de divorcio por alguna causal específica tampoco es del todo ocioso, por así decirlo, ¿verdad? Ni podemos tomarlo como que ya nadie promueva, porque acuérdese que, por ejemplo, si se prueba una acción de divorcio y hay cónyuge culpable, al cónyuge culpable le va a tocar pagar alimentos, ¿verdad? Entonces, usted precisamente como procesalista, usted le va a tocar decidir en cada caso, decir, no, aquí sí, como está probado, por ejemplo, tenemos pruebas fehacientes que acreditan la acción y hay un cónyuge culpable, mejor si voy a ejercitar la acción mediante alguna causal específica, precisamente para que el acreedor alimentario pueda tener derecho al pago de alimentos, ¿no? O la persona que funge como cónyuge inocente. Entonces también es una cuestión de estrategia, pero es muy bueno su ejemplo, dígame. Ahí, o sea, tiene que ver de acuerdo, o sea, se buscan culpables para saber quién va a dar la aportación a los hijos, o esa se supone que es de los dos, ¿no? Porque tengo entendido que cuando se tramita un divorcio también se puede hacer de que lo que tenga que ver con pensión, o sea, se puede tramitar aparte, o sea, no es precisamente siempre cuando están tramitando el divorcio. Sí, Como que claro puede que ser sí. un proceso aparte. Sí, claro que sí, pero lo que le hablo yo, Luis, es también, una cosa es la cuestión de los hijos y otra es la del cónyuge. Si él quiere tener pago de pensión a su favor, también puede pedirlo, ¿sí? Ok. Y cuando una de las personas incurrió en alguna causal y está aprobada, sí puede tener derecho el cónyuge, no los hijos. Ya. Cónyuge. Okay. Entonces yo digo, no, pues la verdad, o sea, disculpen que se lo diga, pero así es, a veces los procedimientos se mueven intereses también de otro tipo, la verdad, económicos. Y por ejemplo, una persona, no sé, pues, le voy a ser sincero, o sea, la verdad, por ejemplo, un hombre que está casado con una mujer que tiene muchísimo dinero, o al revés, iba a decir, no, pero pues ya vi que cometió adulterio la mujer y mejor sí la demando porque si le pruebo me va a tener que dar pensión. Entonces sí me va a convenir, ¿verdad? Porque la verdad voy a tener mucho dinero. Entonces le digo, son cuestiones también de estrategia procesal o también platicarlo con el cliente cómo conviene en cada caso, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Vale? Bueno, esa era la duda. Gracias, maestro. Gracias a usted. Una última ya para terminar. Otro de los elementos con los que se resuelven los procedimientos es sin duda los tratados internacionales. Fíjense hasta dónde llegamos, o sea, ustedes van a decir, bueno, pero pues si yo soy un ciudadano y de aquí
y yo soy del estado de Tlaxcala, o sea, ¿yo por qué? ¿Cuál tratados internacionales? Ni qué nada, o sea, ¿cómo crees que voy a andar estudiando? No, pues sí hay que estudiarlos, o sea, hay que estudiarlos, porque sí trascienden, les digo, sobre todo en materia de derechos humanos, sí se aprenden, sí aplican, pues más bien sí aplican a la resolución de conflictos, la doctrina, o sea, no crean que son cuestiones así como que uno les dice y, no, pues vas a ver que no, en la realidad no, no, sí se aplican, sí se aplican, definitivamente sí aplica los tratados internacionales, entonces hay que estar pendientes de todo esto. Pues bien, este es así como que en términos generales algunas de las cuestiones fundamentales generales que atañen a nuestra materia de teoría general del proceso. Yo hasta aquí dejaría mi exposición, agradeciendo desde luego su atención. Yo no quiero, como les digo, aburrirlas y aburrirlos mucho. Es día viernes, también es día pesado para todas y todos, y espero que haya sido amena y productiva la clase. Ya saben, quien guste también checarla, pues lo va a poder hacer ahí, la subimos un ratito en la sección de avisos para que ustedes puedan checarla. Ahí la personita que amablemente me ayuda, pues me hace favor de subir todos esos mensajes que ustedes ven para que los chequen, por favor. Y pues muchísimas gracias, les deseo lo mejor siempre, no nada más en esta materia, en toda su carrera y en toda su vida. Les agradezco mucho. Para mí es un placer. Pues yo sí les quiero decir, como a todos mis alumnos casi siempre, yo tengo pues otra actividad, también soy funcionario, pero la verdad me enorgullece especialmente tratar de aportar un poquito y ayudarlos un poquito en la carrera. Es para mí gratísimo pues estar con ustedes. Les agradezco mucho su atención a todas y todos. Muchas gracias. Gracias a todas y todos. Gracias por sus comentarios, también les agradezco. Muchas gracias. Bueno, y si no hay alguna duda adicional, pues daríamos por terminado. No sé, ¿no? Les doy 3 segundos. 1, 2, 3. Bueno, no sé. Si no es así, de todas maneras, ya saben que si tienen dudas, no hay problema, lo pueden plantear en los días todavía que nos quedan del módulo, ¿sale? Okay. Y también, pues, de todas maneras, espero verlos pronto. También tenemos otras actividades en la propia universidad, así que posiblemente nos sigamos encontrando, y si no, pues ya también en la cuestión profesional también con gusto los saludamos. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes, les agradezco mucho, Gracias, hasta luego, profesor. Gracias, bonita noche. Gracias, saludos a todos. A todas y todos. Gracias, igualmente. Buenas noches. Bye. Adiós.